Ok, buenos días con todos. El día de hoy me toca hablar respecto a la importancia de la nutrición sobre los minerales. Ok, los minerales permiten la formación de huesos, de dientes, de músculos y tejidos desde la niñez. El calcio y el fósforo construyen la estructura ósea y fortalecen el esqueleto durante el crecimiento. El hierro nos ayuda a producir glóbulos rojos y transportan oxígeno para el desarrollo de nuestro cuerpo. Una dieta pobre en minerales puede generar retraso de crecimiento, debilidad y mala formación ósea. Los minerales intervienen en la formación del cerebro, del sistema nervioso y las conexiones neuronales. Además, esto de acá es esencial para el desarrollo cerebral, tanto como embarazo e infancia. El hierro aporta el oxígeno al cerebro y eso mejora la maduración de las neuronas y la mielina. Su déficit puede provocarnos dificultades cognitivas, retraso mental, problemas de memoria y aprendizaje. En el rendimiento físico y la funcionalidad muscular, los minerales como el calcio, potasio, magnesio, nos permiten que los músculos se contraigan y también se relajen correctamente. El hierro mejora el transporte del oxígeno a los músculos y aumenta así la energía, así que eso también evite que nosotros tengamos fatiga, ¿no? Y bueno, sin suficientes minerales aparece el cansancio, los calambres, nuestra baja resistencia y la disminución del rendimiento físico, nos agitamos, nos cansamos más rápido, ¿no? Bueno, en el rendimiento cognitivo, en el rendimiento cognitivo y memoria y concentración, el hierro nos ayuda a la atención, a mantener la atención, a mantener la memoria, la claridad mental. Y esto es base a durante nuestros estudios, a nuestra forma laboral. También participan en la producción de los neurotransmisores que transmiten la información hacia las neuronas, favorecen el aprendizaje, la rapidez mental y su deficiencia causa fatiga mental, baja concentración, irritabilidad y menor rendimiento académico. En el mantenimiento óseo y la prevención de enfermedades, el calcio y el fósforo nos forman la matriz de los huesos, ¿no? O sea, eso requiere que diariamente se pueda mantener su firmeza. Y bueno, el magnesio también ayuda a que se fije el calcio dentro del hueso para que mejore la densidad. El flúor fortalece a los esmaltes dentales y eso protege de las caries. Y bueno, consumir minerales adecuados nos previene de osteoporosis, fracturas, debilitamiento, eh, bueno, el debilitamiento óseo y un desgaste temprano. O sea que a la edad de los 30, 40 años, nosotros llegamos a desgastarnos, a sentirnos más cansados, a tener dolores en los huesos, en las rodillas, ¿no? Más calambres y todo eso. Eso sería todo. Gracias. Hola, soy Yamile Rodríguez Briones y a continuación estaré hablando sobre los efectos de las deficiencias y excesos de tres minerales vitales, el hierro, el calcio y el fósforo. Empecemos por el hierro. La deficiencia de hierro es la causa más común de anemia nutricional.
Sus efectos principales incluyen síntomas generales como la fatiga, debilidad, palidez y mareos. Ahora, también tenemos disminución del rendimiento físico y la capacidad de concentración. Por otro lado, en niños causa alteración del desarrollo neurológico. También tenemos reducción de la inmunidad y por ende infecciones frecuentes. Un síntoma peculiar, por otro lado, es pica, que es un deseo de ingerir sustancias no nutritivas como tierra o hielo. Otros signos son uñas frágiles y quebradizas. Ahora vamos por el exceso de hierro, conocida como hemocromatosis. El exceso de hierro causa estrés oxidativo celular, ya que el hierro en exceso genera radicales libres, dañando las células. También tenemos daño hepático y diabetes secundaria, debido al depósito de hierro en páncreas. También tenemos síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal. También tenemos alteraciones cardíacas como arritmias o miocardiopatía. En piel observamos pigmentación cutánea oscura conocida como bronceado ocre. Asimismo, tenemos alteraciones en la temperatura corporal, conocida como hipertermia. Ahora vamos con el calcio. La hipocalcemia puede manifestarse con espasmos musculares, calambres o espasmos y parestesias, conocidas como hormigueo en labios y extremidades. Ahora, también tenemos trastornos de ritmo cardíaco, que se observan en un electrocardiograma. También tenemos desmineralización ósea y fragilidad dental. También puede retrasar el crecimiento en niños. También tenemos la alteración en la coagulación sanguínea. Exceso de calcio genera mayor riesgo de litiasis renal, que son más conocidos como cálculos renales. También calcificación de tejidos blandos como riñón, vasos sanguíneos, y esto produce endurecimiento. También tenemos alteración del ritmo cardíaco, bradicardia o arritmias. También tenemos hipercalcemia, que es fatiga, debilidad, estreñimiento. También poliuria, que es el aumento de la micción, esto generando deshidratación. Ahora, vamos por el fósforo. La deficiencia del fósforo afecta procesos energéticos y estructurales. Tenemos alteración en la síntesis de ATP, o sea, baja energía celular, lo que resulta en debilidad muscular y fatiga. También tenemos dolor óseo y articular y debilidad del esmalte dental. También tenemos retraso del crecimiento y alteración de la función neurológica, somnolencia y irritabilidad. Disfunción respiratoria por debilidad, exceso de fósforo, hiperfosfatemia. El exceso de fósforo a menudo está asociado con enfermedad renal crónica y tiene serias consecuencias óseas y vasculares. Primero, el metabolismo calcio-fósforo, conocida como hiperfosfatemia y hipocalcemia secundaria. Los fosfatos se unen al calcio. Por otro lado, en huesos se observa el desequilibrio que estimula la secreción de la hormona paratiroidea, PTH, llevando a la desmineralización ósea. Ahora, vascular y renal. Existe la calcificación vascular y renal que aumenta el riesgo de enfermedad ósea renal. Por último, articulaciones. Se observan trastornos renales por sobrecarga. Gracias. Bueno, siguiendo con la parte de patologías asociadas a estos minerales del hierro, el calcio y el fósforo, primero la pregunta, ¿por qué se dan estas patologías? Cuando el organismo presenta los primeros efectos por deficiencia o por exceso de estos minerales como el hierro, el calcio y el fósforo, aparecen signos y síntomas. Primero, ¿qué es un síntoma? Un síntoma es una manifestación subjetiva, quiere decir, es algo que el paciente te va a referir. Por ejemplo, yo me siento cansada, tengo náuseas, tengo dolor de cabeza, siento demasiada fatiga.
Entonces, todo esto es algo que, subjetivo, algo que tú no puedes medir, pero el signo viene a ser ya una manifestación objetiva, es decir, algo que tanto va a poder medir como el enfermero o el nutricionista va a poder observar en este paciente. Por ejemplo, la temperatura corporal es algo que nosotros podemos medir mediante un termómetro. Y también los edemas, vienen a ser ya retención de líquidos, es algo que tú también vas a poder ver y vas a poder palpar. Ahora, cuando estos signos y síntomas que presenta el cuerpo, que son como unas alarmas tempranas para que tú puedas actuar si es que estás comiendo muy poco en hierro, muy poco en calcio, si es que no está entrando suficiente fósforo a tu cuerpo, entonces al no corregir esto vas a hacer que a largo plazo ya se vuelva una patología. Una patología ya es una enfermedad y quiere decir también más cronicidad, quiere decir que va a durar mucho más tiempo. Toda esta acumulación o falta de estos macro y microminerales hace que afecte nuestras funciones vitales. Por ejemplo, nos va a afectar en el sistema óseo, en la producción de sangre, en nuestro metabolismo energético y van a comprometer toda nuestra salud en general. Entre los grupos de riesgos a patologías tenemos los lactantes. ¿Por qué los lactantes? Porque los lactantes están en pleno crecimiento y desarrollo, es decir, que ellos requieren una porción específica de todos estos minerales. Ahora, la parte de las embarazadas también es muy importante porque muchos tienen la idea equivocada de darle a la embarazada suficiente hierro y sabemos que al tener un exceso también van a haber otras enfermedades que afecten y mucho más si es que hay una deficiencia de hierro porque le puede dar lo que es la famosa anemia ferropénica. No se trata de inducirle demasiado ni que tampoco sea poco, sino que sea balanceado para que también tanto ella como el feto puedan estar bien, sino también el bebé a largo plazo podría tener algunas complicaciones. Por la parte de los adultos mayores es porque tienen una menor absorción de todos estos minerales y porque sus dietas que les suelen dar a ellos son muy ya limitadas, muchas veces hasta les trituran el alimento, entonces eso hace que pierda la fibra de estos minerales. También tenemos a las partes de las personas que suelen ser vegetarianas o veganas, aún más los veganos porque ya no comen los derivados, pero los vegetarianos suelen tratar de reemplazar en sus comidas algo que solamente encontramos en la carne. Esto los hace un principal foco para la famosa anemia ferropénica porque no consumen el suficiente hierro. Ahora, las deportistas de alto rendimiento, porque justamente tienen un requerimiento específico, ya que ellos también a través del sudor van a eliminar estos minerales. Ahora, las patologías asociadas a los minerales del hierro. Primero comenzamos con la anemia ferropénica, una enfermedad que está muy alta en nuestro Perú. Por ejemplo, tenemos otros tipos de anemia, pero esta es la que lleva el top uno. Ahora, ¿qué cosa es la anemia ferropénica? La anemia ferropénica es toda la disminución de la cantidad tanto de hemoglobina como de los glóbulos rojos en la sangre. Esto se da debido justamente al déficit de hierro, lo que reduce la capacidad del cuerpo para poder transportar oxígeno. Como vemos en la imagen, ese sería una persona con unos glóbulos rojos, la cantidad normal, y esto sería una persona con anemia, que justamente tiene unos glóbulos rojos mucho menor a la cantidad. Ahora, ¿qué es esa enfermedad? Es hipocrómica. ¿Qué cosa es decir hipocrómica? Hipo es de menos y crómico es de cromicidad, es decir, que el color no va a ser igual. Como vemos aquí en la imagen, es mucho más pálido. Es microcítica. ¿Pero por qué es microcítica? Micro viene de pequeño y justamente es que van a ser mucho más pequeños a los normal. Lo normal, por ejemplo, podría ser así, pero en lo que es microcítica de los glóbulos rojos va a ser mucho más pequeño. Ahora, las causas que se da justamente es porque tener una dieta pobre en hierro. Por ejemplo, aquí podrían estar nuestro grupo de riesgo de personas que son vegetarianas, que justamente no consumen lo que son las carnes rojas, no consumen hígado. Legumbres sí, pero no solamente con comer legumbres o vegetales verdes vas a poder elevar los síntomas. Por ejemplo, tenemos el cansancio, la debilidad que suelen decir las personas, la caída del cabello, no tanto para llegar a la alopecia, pero sí mucho mareo, palpitaciones, en algunos casos puede haber taquicardia. Pero hay otros signos clínicos que ya son clave de esta enfermedad, porque todos estos síntomas tú los puedes ver y otra persona que tiene cualquier otro tipo de enfermedad también puede tener los mismos síntomas, entonces tú lo puedes confundir. Entonces, los signos clínicos claves son la palidez de piel y mucosas, también en las partes conjuntivas, lo vas a ver como por ejemplo la ictericia, que es más amarillo, la parte conjuntiva va a estar muy amarillo de este paciente. ¿Por qué la disfagia? Porque hay membranas delgadas que se van a poner en el esófago, lo cual va a hacer que sea
hay una dificultad para tragar, va a haber una mayor dificultad en lo que es la deglución. Presentan lo que es la glositis, que es una lengua muy lisa, dolorosa, te vas a dar cuenta porque lo tienen un poco más cuarteado lo que es lo normal, ¿no? La cefalea, bueno, que viene a ser el dolor de cabeza que se dan en muchas enfermedades, y las uñas frágiles con forma concava, que es la famosa coiloniquia. Siguiendo con las demás enfermedades, la anemia inflamatoria, esa viene a ser una anemia más secundaria, es decir, de enfermedades ya inflamatorias, infecciosas, crónicas, por ejemplo, como lo que son la tuberculosis, la artritis, el cáncer, donde el hierro no es como que esté en exceso, sino que queda retenido en los tejidos por el aumento de la epsidina. ¿Por qué se da el aumento de la epsidina? Porque el hígado empieza a hacer más epsidina, que es una hormona, es una proteína que justamente lo que va a hacer es inhibir, es decir, que va a bloquear esa liberación y esa absorción que va a tener el hierro. Entonces, justamente es hierro sérico básico. Al principio es normocítica. ¿Qué cosa es normocítica? Bueno, que viene a ser como de normal de tamaño, normocrómica, que va a tener un color normal, pero a la larga se puede volver hipocrómica y microcítica. Los síntomas vienen siendo inflamación crónica, muchas veces al nivel el estómago, la dificultad para concentrarse de la persona, hay mucha disminución del apetito, va a tener en algunos casos fiebre y otras va a sentir una falta de aire ya con esfuerzo que ella pueda realizar. Continuando con la anemia escleroblástica, esto ya viene a ser un trastorno de la médula ósea en el que el hierro ya es de forma excesiva, es decir, porque no se incorpora adecuadamente a la hemoglobina porque se acumula dentro de todas las que son las células precursoras que vienen siendo los sideroblastos en anillos, lo cual provoca una anemia justamente con exceso de hierro. Esa anemia también va a ser de forma microcítica, es decir, que va a ser pequeña, hipocrómica porque también va a tener mucha palidez en los glóbulos rojos. Los síntomas van a variar entre el dolor, la persona va a tener mucho cansancio, va a tener una variocefalea, que viene a ser el dolor de cabeza, pero va a variar en que sí, presenta ictericia leve en la parte conjuntiva, sin embargo, su pigmentación cutánea va a ser muy oscura, eso es muy diferente a lo que es la anemia ferropénica, que presenta ya una pigmentación con mucha palidez en todo el rostro, ¿no? Aquí también tenemos la SPI o Wills-Eggbom. El SPI es una enfermedad, lo cual es un síndrome de las piernas inquietas, viene a ser un trastorno neurológico que justamente está ligado a la deficiencia de hierro y ya se caracteriza por un deseo incontrolable de querer mover las piernas. Por ejemplo, el hierro es el que produce la dopamina en el cerebro y cuando falta hace que se altere justamente la transmisión nerviosa. Esto también se puede dar o estar ligado a lo que es la anemia ferropénica cuando ya se va habiendo más cronicidad. Puede ser una de sus causas. Ahora, en sus síntomas va a estar las sensaciones incómodas alrededor en la parte de las piernas, va a tener mucho hormigueo el paciente o la persona que está con esta enfermedad. Va a haber mucho ardor, que va a ser como un efecto de calor en la parte de los pies, mucha picazón y va a tener dolor. Pero también en sus signos claves tenemos lo que es el alivio inmediato al mover las piernas. Si bien no es algo involuntario, cuando está despierta la persona, se va a grabar mucho en la noche, que ahí sí va a haber muchos espasmos de forma ya involuntaria. Va a sentir muchos pinchazos, tirones que vienen a ser como más calambres, que van a pasar mucho tiempo y el paciente todavía lo va a seguir sintiendo. Ahora, continuando, tenemos lo que es la hemocromatosis. Bueno, esa es una enfermedad genética que ya es una absorción excesiva intestinal de hierro, lo cual lleva justamente a que haya una acumulación en los órganos como lo que es el hígado, el corazón y el páncreas. La pigmentación va a ser así como se muestra en la imagen, va a ser oscura. Eso se da justamente por el que es el exceso de hierro. Se va a manifestar también con la hepatomegalia, que es como el hígado más ensanchado, va a estar más grande y la persona va a tener una fatiga crónica, lo cual es diferente a la fatiga porque cuando es crónica ya va a ser lo mínimo y la persona se va a sentir cansada, no va a querer realizar ninguna actividad y la cronicidad es que justamente suele durar más, ¿no? Las alteraciones cardíacas, arritmias o insuficientes y también va a tener mucho dolor abdominal, al nivel abdominal.
Lo que es la hemosiderosis transfusional. Bueno, esto ya es una enfermedad en la cual se da por justamente el exceso de transfusiones sanguíneas, que muchas veces pueden ser repetidas. Hay muchos pacientes por talasemias o anemias crónicas, es cuando el hierro está contenido en la sangre que está transfundida, es decir, que no puede eliminarse y se acumula en los órganos, justamente causando la toxicidad. Ahora, eso se da por el exceso de hierro, las consecuencias también puede ser una fibrosis, obviamente el nivel del hígado, va a tener lo que es la miocardiopatía y también se puede agravar hasta tener una cirrosis. Ahora, ¿qué terapia se usa? Se usa una terapia quelante, la cual va a ser que por medio de la deferoxamina, el paciente al darle la deferoxamina va a poder eliminar este exceso de hierro, ya sea mediante las heces o mediante la orina. Bueno, continuando con la enfermedad, tenemos el Alzheimer. Bueno, el Alzheimer se va a dar justamente por lo que es un exceso de hierro. La persona va a tener pérdida progresiva de memoria, va a haber mucho cambio de personalidad, donde se va la persona a desorientar, va a sentir mucha confusión, va a haber mucho deterioro del lenguaje y el juicio, es decir, al tomar sus decisiones, no va a reconocer el espacio donde se encuentra. Y eso se da justamente porque en el Alzheimer se acumula el hierro en el cerebro, en la parte justamente del hipocampo, como podemos ver aquí en la imagen, que es la corteza cerebral, lo cual causa el estrés oxidativo, donde se liberan todo lo que son las radicales libres, que van a ir dañando neurona tras neurona, que son justamente las responsables de lo que es la memoria y el juicio. Ahora, las placas beta mioides son justamente las acumulaciones de una proteína que se forma entre las neuronas. Cuando se acumula, van formando lo que son las placas tóxicas que van dañando las células nerviosas. En lo que son las talasemias, bueno, las talasemias es una enfermedad más genética, es decir, que puede ser también hereditaria, se da por déficit justamente funcional, hay mucha mala utilización del hierro. Y te puede dar por la anemia crónica, ya que la talasemia es cuando la hemoglobina no se forma adecuadamente. Entonces, los glóbulos rojos van a ser más pequeños, se van a destruir con facilidad, van a ser hipocrómicos y van a ser microcíticos. En la parte de la enfermedad del Parkinson, bueno, el hierro también se acumula en en la sustancia negra del cerebro, la cual se encuentra en el mesencéfalo, la cual está encargada de producir justamente lo que es la dopamina. Como ya les había explicado, el exceso del hierro hace que justamente se favorezca la oxidación de la dopamina y hace que causa la muerte a estas neuronas. Ahora, el paciente va a tener mucho temblor, va a tener mucha rigidez, no se va a poder el paciente parar de forma adecuada, mucho peor cuando ya son adultos mayores que ya de por sí caminan con rigidez, pero al tener ya esa enfermedad mucho más hace que se encorve el paciente. Va a haber mucha inestabilidad justamente postural. Ahora, continuando con las patologías asociadas al calcio. Tenemos la famosa osteoporosis que justamente se da a los pacientes mayores, se da justamente por el la déficit del calcio. Esto va a hacer que haya mucha pérdida de masa, como ya sabíamos, ósea, fuera de que también ya tiene mucha pérdida de masa muscular, donde los huesos se ven más frágiles. Es decir, que un leve caído se golpea la pierna y va a tener mucho dolor. Acá en la imagen podemos observar lo que es un hueso saludable y cómo se va a ver en la osteoporosis, ¿no? Que hay mayor riesgo a fracturas. Muchas veces por eso los adultos mayores es cuando se caen y van al hospital de emergencia porque justamente sus huesos ya no resisten. Ahora, en lo que es la osteomalacia, es cuando los huesos ya se van a ver de forma más blandos, más dolorosos, y eso causa mucho dolor en los huesos, ¿no? Hay muchas veces donde el adulto mayor, a veces porque se da más en los adultos mayores, nos manifiestan que tienen mucho dolor en las piernas, que ellos piensan que es por el frío, pero no, es justamente porque los huesos ya se han ablandado y que van a tener mucha debilidad muscular. Ahora, el raquitismo se da por una dismineralización, que es justamente en el hueso en los niños, se van a dar lo que son las deformidades óseas, y es cuando los huesos no se mineralizan bien y se justamente hace que se deformen las piernas o la columna también del niño. Ahora, pasando a la hipocalcemia, bueno, la hipocalcemia justamente es el bajo calcio en la sangre. Y
La hipercalcemia viene siendo hiper, justamente, que es mayor calcio en la sangre, que ambos dan justamente enfermedades. Por ejemplo, la tetania hipocalcémica justamente se da por lo que es la falta de calcio en sangre, ¿no? Que van a ser como espasmos que tiene la persona debido a al bajo calcio en sangre. Ahora, la litiasis renal es cuando se forman los famosos cálculos, que son como piedritas, pero se forman en el riñón, ¿no? El exceso es del calcio en la orina, que va a ser la hipercalciuria. Ahora, la calcificación vascular es cuando hay un exceso ya de calcio en las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual hace que haya mala circulación, hay mucho riesgo vascular, muchas enfermedades a nivel vascular también. Y tenemos, por último, las calcificaciones hepáticas, que va a ser justamente por una acumulación de este calcio en los depósitos del calcio de la parte del hígado, ¿no? Al nivel del hígado. Continuando con las patologías asociadas al fósforo, en primer lugar tenemos la hiperfosfatemia, que justamente va a estar relacionada a todos los problemas renales, ¿no? Y ¿qué entendemos por hiperfosfatemia? Que es un nivel elevado del fósforo en sangre, lo cual nos va a dar también lo que son las calcificaciones metásticas, que es cuando hay muchos depósitos de sales de calcio en tejido sano. Ahora, lo que tenemos por hipofosfatemia es justamente lo contrario, hipo es menor nivel de fósforo en sangre, que también nos van a dar otras enfermedades, por ejemplo, va a tener mucho dolor muscular y también se puede dar justamente por lo que es la osteomalacia, como pueden ver en la imagen, que es como ya les había explicado, que también se puede dar por el déficit de calcio, pero también se puede dar por el déficit de lo que es el fósforo, que van a tener los huesos más blandos, es mayor, a mayor caída peor le va a doler al adulto mayor, que mayor veces en caso se da justamente en los adultos, ¿no? También tenemos lo que es el hiperparotiroidismo, que va a ser justamente por ese aumento excesivo de la hiperfosfatemia, lo que hace que se vuelva un aumento también de la hormona paratiroidea, que es la PTH. Ahora, por la rhabdomiólisis también vamos a tener mucha destrucción a nivel del tejido muscular y uno de sus síntomas de la rhabdomiólisis puede ser la mioglobinuria y la mioglobinuria viene a ser justamente la coloración que va a ser muy oscura a la hora de orinar del paciente. Eso es todo. Siguiendo con las estrategias de prevención y promoción en salud pública, vamos a ver cómo promovemos y prevenimos la deficiencia de estos minerales que son el calcio, el hierro y el fósforo en respecto a la salud pública. Iniciando con la fortificación de alimentos, que consiste en añadir estos minerales a los productos de consumo diario, o sea, alimentos básicos, como son las harinas, la leche, el arroz. Es con el objetivo de prevenir deficiencia en en estos tres minerales a mención: hierro, calcio y fósforo, porque sabiendo que fortificando en hierro reducimos la tasa de anemia ferropénica. Continuando, tenemos la educación alimentaria, que es clave para generar conciencia. Se busca lo que es enseñar a las personas a identificar alimentos ricos en minerales y cómo incluirlos y añadir y crear hábitos saludables desde casa y las escuelas. Es por ello que pueden ver en las imágenes los que son charlas, sesiones, incluso campañas en distintos puntos del país. Continuando, también tenemos los programas preventivos y guías nacionales. Este es con el fin de orientar respecto a las políticas de nutrición y que promuevan dietas equilibradas en las diferentes comunidades. Por eso, nuestro Ministerio de Salud, en conjunto con Ministerio de Educación, crea programas o servicios año tras año, en los cuales ayudan a reforzar este tema de los minerales y también las vitaminas. Todas estas acciones en conjunto son pilares fundamentales de la prevención nutricional. Por último, tenemos que los minerales son una base de una vida saludable. Sin ello no podríamos movernos, pensar bien, ni tener energía, ¿no? Que nos permita hacer todas las actividades que tenemos que hacer en todo el día. Cuando una persona cuida su alimentación, mejora su salud. Cuando una comunidad lo hace, mejora su bienestar. Y cuando un país invierte en nutrición, invierte también en el futuro. Por eso, promover lo que es el consumo de hierro, calcio y fósforo no es solo un tema individual, sino también
una responsabilidad colectiva. Recordemos que nutrir el cuerpo es cuidar la vida y cuidar la vida es responsabilidad de todos. Les dejo esta pequeña reflexión, ¿no? Luego de haber escuchado respecto al calcio, al hierro y al fósforo sus beneficios, ¿qué acciones, por más pequeña que sean, puedan realizar desde hoy en adelante para mejorar su alimentación y cuidar su salud? Gracias por prestar la atención. Espero que todo lo mencionado haya servido de mucho y hayan rescatado lo importante de estos minerales para nuestra salud. Nos despedimos con este lema. Fortalece tus huesos, activa tu mente y dale poder a tu sangre. Muchas gracias.